Entonces, arrancando con el tema de gestión del cambio, es lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque recuerden que la norma, el decreto 1072 en su artículo 224626 y los que tienen implementado la ISO 45001 en su numeral 8.1.3 de gestión del cambio, nos dice que nosotros debemos tener un procedimiento documentado para la gestión del cambio, donde reportemos todos esos cambios internos y externos que van a afectar nuestra organización y van a afectar nuestra operación. Y cambios es lo que hemos tenido, ¿cierto? Hemos tenido que actuar de diferentes maneras, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de los cargos, dependiendo de la situación económica, se han tenido que tomar medidas inmediatas en las empresas que seguramente están afectando nuestro sistema de gestión, van a afectar nuestra matriz de peligros, van a afectar nuestra matriz legal, van a afectar nuestros protocolos de seguridad, nuestros cronogramas de trabajo, todo eso se está viendo afectado por todos los cambios que hemos tenido que realizar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la lista de esos cambios que nos hemos visto obligados a hacer para determinar cómo me van a afectar o cómo me están afectando el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estos dos requisitos, tanto el artículo 224626 del decreto 1072 como el numeral 8.1.3, me pide un documento, un procedimiento que yo ya debo tener, porque pues es claro que las empresas ya debemos tener implementado el sistema de gestión, y me pide un formato se me fue la paloma, un formato que documente cómo estoy haciendo esa gestión del cambio, cómo es que me está afectando. No es solo que yo diga, sí, es que ahora hacemos teletrabajo. No, documente qué consecuencias, qué causas le trae ese teletrabajo y cómo va a afectar cada uno de los requisitos de su sistema de gestión. Perdón. Esos formatos ya la mayoría de empresas los debemos tener. Entonces, ¿qué me piden el formato? Identifico el cambio. Entonces, acá empiezo yo a enumerar todo lo que yo he tenido que implementar durante esta emergencia. Inicialmente, algunas empresas tuvieron que parar de lleno la producción, tuvieron que hacer teletrabajo, hacer cambios de horarios, ¿cierto? Poner turnos rotativos para garantizar pues que la gente pueda cumplir con los protocolos de seguridad. Seguramente suspendieron los viajes, cambiaron los cronogramas. Todo esto yo tengo que hacer como una lista de chequeo donde identifique todas esas acciones que he tenido que estar implementando, ¿cierto? ¿Cómo las justifico? ¿Cuál es el objetivo de esos cambios? El alcance, si llega a un solo departamento, si trabajo a nivel nacional, si llega a todas las sedes o en cada sede tuve que hacerlo de una manera diferente. Si aplica solo al área operativa, si aplica solo al área administrativa, si aplica a toda la empresa. Con base en eso, empiezo a hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos de esos cambios. Entonces, si tuve que hacer teletrabajo, yo ya empecé a identificar los peligros y evaluar los riesgos de las condiciones de trabajo de cada uno en sus hogares, o sencillamente los envié y conéctese y cumpla y pare de contar. Recuerden que están haciendo una labor para mi empresa y el hecho de que estén en la casa no me exime a mí que yo evalúe los peligros y establezca controles en la medida de lo posible. Digamos que esto no nos ha dado mucho tiempo porque nosotros primero en las ciudades en las que estuvimos en el simulacro, nos fuimos al simulacro y dijimos, no, ya el lunes regresamos y retomamos actividades. Y resulta que de inmediato nos enviaron a la cuarentena, no nos dieron tiempo de determinar, sino medio alístele a los que no tienen equipos, alístele el equipo y mire usted allá cómo se conecta, hágalo desde el celular. De pronto algunas empresas les dijeron, tómelo del plan de datos para que se conecte, o mire usted con su plan de datos cómo hace, ¿cierto? No nos han dado tiempo, sino de a medida que se van presentando los inconvenientes, irnos adaptando e ir tomando las medidas necesarias. Pero
dentro de nuestra matriz ya debemos tener identificados esos peligros y haber hecho la evaluación de los riesgos que generaron esos cambios. Si hice un cambio de turno, cuántas personas tengo, si estoy en una planta de las empresas que están autorizadas a trabajar, cómo los tengo distribuidos. Tuve que hacer un cambio en la distribución de planta y ese cambio, qué peligros nuevos o qué me eliminó o qué nuevos peligros me trajo. Entonces, a cada una de esas condiciones que yo cambié o que he venido cambiando, tengo que ya haberle hecho una identificación de peligros, evaluación de riesgos y haber establecido los controles o estar en ese proceso. ¿Qué actividades debía hacer antes, durante y después del cambio, cierto? ¿Quiénes son los responsables? Y los recursos. ¿Qué recursos nuevos tuve que invertir a nivel financiero, humano, tecnológico y logístico? Porque eso me va a afectar mi presupuesto de seguridad y salud en el trabajo. Esta es solamente la identificación. Lo plasmo en mi formato para yo empezar a analizar cómo se va a ver impactado mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo nombro acá algunas medidas, ¿cierto? Pero ya cada uno en su empresa tiene que empezar a mirar, no, a este le puse un turno, implementé el tema de domicilios porque pues tengo que moverme de alguna manera, entonces antes yo no hacía domicilios y ahora sí lo hago. Nada, no solamente es un nuevo cargo, sino son nuevas funciones, ¿cierto? Y recuerden que los domiciliarios tienen un nivel de riesgo diferente, ¿cierto? Tienen un riesgo público latente, ¿no? Y todo eso tengo que yo haberlo evaluado porque no se trata de apagar una llamita en un lado y encender otra, sino que cada cambio que yo haga, y eso es lo que busca el sistema de gestión, cada cambio que yo haga lo tenga controlado de tal manera que pueda evitar un accidente o una enfermedad laboral. ¿Listo? Esto en cuanto a la gestión de cambios. Luego viene la matriz de requisitos legales. ¿Cuántas normas han salido desde que se declaró la emergencia hasta la fecha? ¿Cierto? Muchísimas. Nosotros nos pusimos a sacar un listado y analizarlas y nos dieron un montón de normas, ¿cierto? Que tenemos que ir mirando de acuerdo a nuestra actividad económica, qué nos aplica y qué no nos aplica. La matriz de requisitos legales también es un, valga la redundancia, requisito legal del sistema de gestión y yo tengo que mantenerla actualizada porque de aquí también me van a salir cambios. ¿Sí? Recuerden que la gestión de cambio aplica también para requisitos normativos. Entonces, tengo que empezar a revisar cada una de las normas que han venido saliendo, cómo me impacta mi trabajo, ¿cierto? Y cómo me va a impactar a futuro ese trabajo. Entre otras, pues nosotros tratamos de sacar las que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, porque acá están hablando del tema financiero, del tema de orden público, de todo el tema de beneficios, ¿cierto? Pero entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo es quisimos tratar de hacerles un listado de lo que tiene que ver o que me puede impactar de una u otra manera el sistema de gestión. Si se nos escapa una, sería chévere que nos comentara para pues poderla incluir. Tenemos la primera que fue la circular 017, donde salieron los primeros lineamientos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19. Y allí lo primero que hicieron fue establecer 3 grupos de trabajadores, ¿cierto? Los expuestos directamente, los expuestos indirectamente y los expuestos en nivel intermedio. Adicional a eso, se determinaron unas estrategias para implementar por parte de los empleadores y contratistas. Aquí todavía no nos habían hablado de cuarentena, sencillamente empezaron a hacer algunas sugerencias y establecer algunos requerimientos, sobre todo para los trabajadores expuestos directamente, que son todos los del sector salud, ¿cierto? Y finalmente, perdón, establecieron las acciones, algunas acciones de las ARLs y las responsabilidades de los trabajadores. Esa fue la primera que salió. Luego vino la circular 021, donde ya hablábamos de las medidas de protección al empleo con ocasión a la fase de contención del COVID y de la declaración de emergencia sanitaria.
Y aquí ya entonces nos establecieron las medidas que debemos establecer los empleadores. Hablan de la diferencia de trabajo en casa y teletrabajo, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo hablar del trabajo en casa y del teletrabajo. El teletrabajo como tal, digamos que ahorita, por la emergencia, no muchos, sino la gran mayoría nos vimos obligados a hacer teletrabajo, pero el teletrabajo implica una relación laboral, un cumplimiento de un horario, así yo esté en mi casa, debo cumplir un horario, debo cumplir unas funciones y responsabilidades, mientras que el trabajo en casa, digamos que es por ejemplo, lo que hacemos los independientes, que nos quedamos en la casa y trabajamos desde la casa para cumplir con un contrato por prestación de servicios, ¿cierto? Lo puedo hacer en cualquier horario, no tengo una relación laboral como tal, ¿cierto? Pero en esta norma, en esta circular, hacen una breve descripción para que miremos cuáles son las diferencias entre lo que es teletrabajo y trabajo en casa. Hablan de otras alternativas como la jornada laboral flexible, las vacaciones anticipadas o cómo se podía dar el tema de vacaciones y los permisos remunerados. Viene la circular 022 sobre la fiscalización laboral rigurosa de las decisiones laborales de los empleadores durante la emergencia, con el fin de garantizar que no se vaya a cometer ningún tipo de injusticia, ¿cierto?, con los trabajadores, que no se vayan a generar el tema de suspensiones de trabajo. Nos aclara que esas suspensiones deben ser autorizadas por un juez, ¿cierto? Y cuál es el procedimiento para la fiscalización. Viene el decreto 457, por el cual se imparte en instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID. Y esta básicamente ya nos establece el primer aislamiento preventivo obligatorio, que arrancó desde el 23 de marzo. Entonces aquí ya nos habla de ese primer aislamiento y nos empiezan a decir cuáles son las excepciones de la norma, ¿cierto? ¿Quiénes no están obligados a hacer ese aislamiento? Y aquí pues viene otra serie de cambios que empieza a afectar nuestro sistema de gestión, porque las empresas que no tenemos o que tienen excepción tienen que empezar a hacer una serie de protocolos de trabajo seguro para garantizar que esos trabajadores que van a tener que prestar el servicio no se vayan a ver afectados por el virus, ¿cierto? Van a tener que tomar ciertas medidas, los que definitivamente se tienen que ir, ya lo que les decía, no nos dio tiempo como de pensar porque salimos de un simulacro y arrancamos inmediatamente con el aislamiento, entonces empezar a mirar cómo voy a manejar el tema del teletrabajo, porque de pronto algunos dijeron, no, es un puente largo, solo es el viernes, ya el lunes retorna, el martes retorna y ya vuelve a la oficina. Y resulta que muchos se fueron sin equipo, que la conexión a internet, que los documentos, que cómo se transferían documentos, todo esto empezó a generar cambios en nuestro sistema de gestión. ¿Listo? Luego viene la circular 026, que nos habla de las medidas de prevención para la prestación de servicios domiciliarios. Entonces, los que ya tenían domicilios, pues debían tenerlo incluido dentro de su sistema de gestión, pero los que no y que a raíz de la emergencia o aumentaron o tuvieron que implementar ese tema de los servicios domiciliarios, ya pensaron en dotaciones, en el tema de rodamientos, en el tema de cómo incluyen todos los peligros a los que están expuestos los domiciliarios en la matriz de identificación de peligros, no solamente el tema de riesgo público, el tema de seguridad vial, ¿cierto? El tema de mantenimientos a los medios de transporte. Todos estos son cambios que van generándose y que se deben generar dentro de la matriz de identificación de peligros. Viene el decreto ley 488,
por el cual se dictan medidas de orden laboral dentro del estado de emergencia económica. Entonces acá ya hablan de la autorización para el retiro de cesantías, el aviso sobre el disfrute de vacaciones, ya aquí establece, recuerden que por código sustantivo el empleador debería avisarle al trabajador con 15 días hábiles de anticipación sobre la toma de vacaciones. Ya acá les dicen no, como estamos en emergencia, es un solo día. El uso de los recursos de las ARLs, entonces ya establece que los porcentajes que debe reinvertir las ARL, las administradoras de riesgos laborales, a raíz de la emergencia, y los beneficios para los trabajadores a través de las cajas de compensación familiar. Entonces acá ya vienen otros cambios, que es, por ejemplo, toda la reinversión de las ARLs para las empresas que están directamente en contacto directo con pacientes o tienen un contacto más directo con el virus, una afectación más alta, y está todo el tema de los usos de los recursos de las administradoras de las ARLs. La circular 027 de la prohibición a los empleadores de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas, que ya es un tema más laboral. La resolución 853, por el cual se dictan medidas para la operación del artículo 6 del decreto 488. Ese artículo básicamente es los apoyos a los subsidios de las cajas de compensación familiar. Le dice cuáles son los requisitos que deben presentar los trabajadores para ¿para qué? Para poder tener acceso a estos beneficios. El decreto 500, por el cual se adoptan medidas de orden laboral relativas a la destinación de los recursos de las ARLs. Y aquí, pues básicamente lo que hace es incluir las ARLs públicas. En el decreto 488 no las había incluido, y también determina la distribución de estos recursos. Aquí es donde básicamente establece que hay un porcentaje de esa reinversión que es el que las ARLs tienen que utilizar para apoyar el suministro de elementos de protección personal a las empresas del sector de la salud, que son las que tienen un contacto más directo con el virus. Entonces, en esta resolución es donde se establece el apoyo de las ARLs, hasta donde alcance ese porcentaje. No quiere decir que sean únicamente las ARLs quienes hagan este aporte, sino hasta donde alcance el porcentaje de reinversión, y finalmente, pues el excedente o acá ya tienen que entrar entre los dos a mediar. Queda el uno que hasta donde le alcanza la ARL, y el excedente pues se lo tiene que dar el empleador. En abril 3 tenemos la circular 029, que nos establece también que los elementos de protección de personal son responsabilidad de las empresas contratantes ante la presente emergencia. Las ARLs apoyarán a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos, pero exclusivamente para trabajadores con exposición directa a COVID. Si no son trabajadores con exposición directa, es el empleador quien debe dar el 100% de los elementos de protección personal dependiendo de la exposición. Si en una empresa, por ejemplo, determinan que hay unos trabajadores que no tienen una exposición directa y hay otros que sí, pues se debe contactar a la ARL para que se determine cuál va a ser su aporte para esos trabajadores que están en exposición directa. Pero si definitivamente todos son exposición indirecta o intermedia, es el empleador quien debe cubrir con el 100% de estos elementos de protección personal. El decreto 531, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus y el mantenimiento del orden público. Básicamente acá es la autorización para nuevos servicios de salud, autorización a las entidades de orden departamental y municipal, y acá nos reconoce al COVID como enfermedad laboral para el personal de la salud. Únicamente hasta la fecha lo tenemos establecido para el personal de la salud. ¿Listo? Para que lo tengamos todo claro, está en el decreto 531.
Es decir, que si alguna persona del área de la salud se ve infectada y se determina que la causa directa es por la atención a otra persona infectada, pues se manejará como una enfermedad laboral y debe tener todas las atenciones y prestaciones asistenciales y económicas propias de una enfermedad laboral. Recordemos que tenemos casos como el que está hoy en todos los noticieros del médico que expuso a sus compañeros, entonces, pues ahí está por determinar si sí es una enfermedad laboral o no, porque no fue atendiendo sus pacientes, sino ya contraía el virus de otra ciudad, de otro país, en donde pues no se sabe cómo fue la afectación. Entonces, recuerden que acá entra también a regir el tema de la investigación de los accidentes y de las enfermedades, sobre cuáles fueron sus causas y si están relacionadas con el tema pues con la labor que está realizando. Tenemos la circular conjunta 003, que nos habla de las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por enfermedad respiratoria del sector para horas del sector y sus inspectores, solamente sector transporte. Básicamente estos son los protocolos de seguridad para las empresas que están prestando obras en el sector transporte en cuanto a las medidas de prevención y mitigación del COVID. Entonces es una guía, es un procedimiento de trabajo seguro donde básicamente nos dan todas las recomendaciones o las nos direccionan de cómo debemos empezar a planificar esos trabajos. Entonces, quienes trabajamos en ese sector, quienes trabajamos ya empezamos a salir con autorización, pues debemos tener muy pendiente esa circular porque de aquí pueden salir nuestros protocolos de trabajo seguro. La circular conjunta 001, que nos habla de las orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el COVID-19 al sector construcción de edificaciones y cadenas de suministros. Aquí ya todas las empresas que tenemos que ver con el sector construcción podemos estar preparando nuestros protocolos de trabajo seguro, porque acá nos establecen esas orientaciones y esas medidas preventivas, desde la actividad más básica hasta la actividad más grande. Nos habla de transporte, nos habla de almacenamiento, nos habla ¿de qué? De el manejo en las obras civiles, las responsabilidades desde el inspector de seguridad y salud en el trabajo hasta todos los operarios, de los directores de obra, o sea, todos los que somos sector construcción, esta circular es básica para que empecemos a diseñar nuestros protocolos de trabajo seguro, tanto para mis trabajadores como para mis contratistas. Recuerden que yo soy la garante de que mis contratistas cumplan con todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y reduzca los accidentes o enfermedades laborales. Viene el decreto 538, por el cual se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia del COVID-19 y garantizar la prestación de servicios de salud. Básicamente, perdónenme, creo que yo les había dicho que era en el 531 y es en el 538, discúlpenme, si acá tuve un lapsus. En el 538 es donde se establece el reconocimiento del COVID como enfermedad laboral para el sector salud. La 531 era la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio. Ahí tuve un error, si les pido disculpas. ¿Listo? Entonces, ya aquí en este 538 sí está catalogada el COVID como enfermedad laboral para el sector salud. Finalmente, acá tenemos el decreto. Es que no se ve acá. ...539, donde se establece
algunas medidas y protocolos de bioseguridad, o no establecen, determina que el Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de adoptar las medidas de bioseguridad que se vayan a tener que implementar de aquí en adelante. Básicamente lo que hacen acá es un nombramiento o una nueva responsabilidad para el sector, el Ministerio de Salud y Protección Social, pero no nos dan ningún lineamiento todavía sobre esas medidas de bioseguridad. Si queremos encontrarlas, y está muy específico, están en la circular conjunta 001 y 003. También salió una guía del Ministerio de Salud sobre la prevención de riesgos ocupacionales en la gestión de expedición de licencias de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de los prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo frente al COVID-19. ¿Nos aplica? Claro, nos aplica a todos los que trabajamos en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y básicamente, pues lo que dice allí es que, bueno, para el tema de las licencias, pues se van a establecer unos protocolos por parte de las entidades pertinentes para poder recibir la documentación y expedir las licencias. Aquellos que requieran visitas, por ejemplo, para las licencias del tema para empresa jurídica, pues como no se pueden hacer las visitas, pues el tema se va a aplazar hasta tanto no se levante la emergencia. Pero también nos habla de los que prestamos el servicio. Entonces, por ejemplo, todo lo que es asesorías y consultorías en seguridad y salud del trabajo, nos dice que tiene que ser a través del teletrabajo. Si requiero todo el tema de exámenes médicos, pues la idea es tratar de esperar hasta el momento que pase la contingencia, las entidades que tengan el servicio habilitado para hacerlo de manera telefónica lo van a poder hacer, pero tienen que solicitar la autorización. Están prohibidas, por ejemplo, todo lo que sean espirometrías, hasta que la contingencia no pase, no se pueden hacer espirometrías. Y pues lo que sugieren allí es que entre menos tengamos que visitar esas IPS, porque muchas IPS no solamente prestan el servicio de exámenes médicos ocupacionales, sino muchas se están habilitando ahorita para hacer el tema del examen del COVID o atender medicina general, y entonces el virus puede estar latente en estas entidades. Entonces lo que buscan básicamente es que no tengamos que recurrir a enviar a nuestros trabajadores a estos sitios, ni nosotros prestar el servicio de manera directa para mitigar el riesgo. Y pues todos los proyectos que están en estudio en este momento a raíz de las decisiones que ha venido tomando el Estado. Entonces, des en cuenta la cantidad de normas que han salido solamente en el tema de seguridad y salud en el trabajo y en el tema laboral. Como les dije, no incluimos acá todas las demás que tienen que ver con temas financieros, con temas de subsidios, sino pues tratamos de hacer un filtro a las de seguridad y salud en el trabajo, pero pues des en cuenta la cantidad de normas que ya deben estar en nuestra matriz y que adicionalmente también me generan cambios y también me van a afectar mi matriz de requisitos de identificación de peligros. Otro insumo para la modificación de nuestro sistema de gestión. Posterior a eso, entonces ya identifiqué los cambios que tuve que hacer a raíz de la pandemia, identifiqué qué me piden las normas a nivel normativo, que me están pidiendo que yo empiece a implementar, ¿cierto? Y entonces ahora tengo que identificar los peligros que me generan todos esos cambios. Acá aplica el decreto 1072, sus artículos 2, 2, 4, 6, 15, 23 y 24. Entonces, bueno, ya identifiqué esos cambios. Ahora tengo que identificar los peligros que me genera cada uno de esos cambios, si ya están contemplados en mi matriz, aumentó o disminuyó el riesgo, o si no tengo que ingresarlos como nuevos cambios. Seguramente muchos, por ejemplo, el tema de teletrabajo no lo teníamos porque en la vida lo habíamos contemplado. Algunos empresas tienen el home office y es un día que trabajan en la casa. De pronto ellos tenían contemplado que ese día estuvieran en su casa, ¿cierto? Dentro de su matriz. Algunos de pronto tienen un mensajero y tenían contemplado el tema de la mensajería, pero no el servicio domiciliario como tal. Entonces ya no es un mensajero, sino tengo 5, ¿cierto? Ya no espero que
el cliente venga acá y me recoja la mercancía, sino yo voy y se la llevo. Sí, y pues obviamente ninguno, yo creería que casi que ninguno teníamos contemplado en la matriz una pandemia. Lo máximo que tenemos es el riesgo biológico por virus, y los que trabajamos en sectores de epidemias, donde hay fiebre amarilla, donde hay dengue, donde hay alguna otra tipo de esta enfermedad, pues lo habíamos contemplado como un virus y pues lo mitigábamos o con temas de vacunación o temas de campañas preventivas, ¿cierto? Pero nunca jamás nos imaginamos o incluimos un tema de una pandemia que me obligara a cerrar mis instalaciones y a parar la producción. De por sí, cuando nosotros hacemos la matriz, hay un nivel en la evaluación de riesgos que me dice que yo no puedo hacer la actividad, y siempre buscamos como, venga, no, pero es que yo sí tengo este control, tengo este otro, me comprometo a seguirle haciendo seguimiento para que no se presente ningún accidente, pero nunca contemplamos el hecho de que por un peligro se cierre una empresa. Así la consecuencia hacia la muerte del trabajador, buscamos como el ladito de cómo lo vamos a controlar para que me garantice que puedo continuar con mi proceso, pero nunca parar al 100% una empresa. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los que tenemos que incluir dentro de nuestras matrices, hacer el análisis de riesgo, ¿cierto? Para determinar en qué nivel nos encontramos y con base en eso establecer las medidas de control, empezando por la eliminación del riesgo, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos, y ustedes saben que como siempre lo último es los elementos de protección personal. El elemento de protección personal me reduce el impacto, pero no me evita el riesgo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, seguramente tuvimos que hacer muchos temas de sustitución, ¿cierto? No esté aquí, pero esté en su casa, pero es que en su casa también tiene peligros, ¿cierto? Y esos peligros me generan consecuencias. Controles de ingeniería, tuve que cambiar la distribución de la planta, la distribución de la oficina administrativa para que no todos estén a una distancia pertinente para reducir el contagio, ¿cierto? Todos los controles administrativos de todos los procedimientos que voy a empezar a hacer en este momento, los protocolos de trabajo seguro, todos esos cambios, esas medidas de control que voy a tener que, seguramente muchos ya los estoy haciendo, pero no los tengo documentados, ¿cierto? No he determinado básicamente cómo lo voy a documentar dentro de la matriz de identificación de peligros. Y luego viene pues el cierre del ciclo, ¿cierto? Que es la verificación de la eficacia de esos controles. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues si no, en este tiempo no se me generan accidentes de trabajo, no se me generan aumento de otros peligros, ¿cierto? Puede que yo baje unos, pero aumente otros, ¿sí? Ah, no, es que usted ya no está en la oficina, entonces ya no tiene ningún peligro administrativo, acá en la oficina, pero en mi casa, ¿cuáles son? Y ya le establecí al trabajador qué es en su caso un accidente de trabajo y qué no. Ojo, porque ese tema también se nos puede disparar, ¿cierto? Yo tengo que ser muy claro con el trabajador de cuáles son los límites dentro de su casa para que en caso de que le ocurra algo sea considerado un accidente de trabajo. Si él se me contagia del virus en su casa, ¿cierto? Y no está relacionado con la actividad, así esté en su casa, ¿cierto? Está haciendo un trabajo en su casa, no es un accidente de trabajo, porque no tiene una relación directa con su actividad. Si él se corta, ¿no? Que es que fui a hacer el almuerzo mientras en mi hora de almuerzo y volví y en ese momento me corté, pues no es un accidente de trabajo porque no está relacionado con su actividad. Y en eso tenemos que capacitar y ser muy claros con los trabajadores, al igual que solicitarles a ellos que nos identifiquen cuáles son esos factores de peligro que han identificado que pueden afectar su trabajo. Los planes de emergencia, claro que también tiene que cambiar, porque es que yo ahora no tengo que establecer solo mi plan de emergencia acá en mi planta, ¿cierto? Aunque ya lo debo, si hice modificaciones en áreas administrativas y en áreas de producción, tengo que contemplarlo. Si ahora trabajo por turnos, tengo que contemplarlo dentro de mi plan de emergencia, ¿cierto? Pero adicional a eso está
El protocolo operativo normalizado para casos sospechosos. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo actúa la empresa cuando tengo una sospecha de un caso de coronavirus? ¿A quién llamo? ¿Qué hago con el trabajador? ¿Lo dejo? ¿Lo llevo? ¿Lo guardo? ¿Cómo voy a actuar? ¿A quién voy a llamar? ¿Lo tenemos claro todos dentro de la empresa? Porque puede que yo lo tenga muy claro, pero ¿y si yo no estoy justo ese día? Lo mismo que pasa con todos nuestros planes de emergencia. Capacitamos a 2 o 3 trabajadores y justo el día que tuve que evacuar no estaban ninguno de los brigadistas y nadie sabía qué teníamos que hacer. Mire lo que dice la norma. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación. La casa de mi trabajador en este momento es un centro de trabajo. Yo ya evalué si él sabe cuál es su punto de encuentro. Yo ya evalué cuáles son los centros médicos cerca de la casa del trabajador. Yo ya evalué si cerca a la casa de mis trabajadores hay alguna persona infectada o él está en riesgo de infección. ¿Con quién vive esa persona? Vive con una persona de la tercera edad, vive con personas que tienen algún tipo de enfermedad eh, eh, común, vive con niños. ¿Qué pasa si al trabajador, si al hijo del trabajador, Dios no lo quiera, le pasa algo y tiene que salir corriendo y yo ya no lo puedo conectar? Todo eso tengo que hablarlo dentro de mis planes de emergencia. Todo eso lo tienen que saber nuestros trabajadores y deben ser conscientes de la situación y deben tener su directorio médico actualizado, tanto ellos como yo, a dónde me dirijo en caso de que me enferme, a quién llamo, si tengo un accidente laboral que independientemente de que lo cataloguemos posteriormente o no, a dónde lo reporto, cómo lo reporto, ¿sí? Si llega a haber un movimiento telúrico, ¿a dónde sale? Y después yo cómo lo contacto. Todo eso tenemos que empezarlo a contemplar dentro de nuestros planes de emergencia. Pues váyase para la casa y responda. No, mi obligación, así como la obligación de él de cumplir con sus funciones y responsabilidades está establecida y permanece mientras está en la casa, mi obligación como empleador es estar pendiente de ese trabajador y ver que tiene las condiciones para continuar ejerciendo la labor. No es solamente váyase para la casa y cumpla, y ya con eso lo cuido. Sí, lo cuido de un virus grave, sí, de lo más grave lo estoy cubriendo, pero tengo que tratar de garantizar que sus condiciones laborales, así sí en su casa, también se están cubriendo. Ahora, digamos, yo ya no tengo que salir corriendo para llegar a la hora al trabajo, ni subirme en el bus lleno, ni encontrarme en el trancón, pero ¿de qué horas a qué horas estamos haciendo teletrabajo? Conozco muchas personas que arrancan a las 6, 7 de la mañana y son las 10 de la noche y no han terminado. Y están trabajando el sábado, están trabajando el domingo. Eso me genera riesgo psicosocial. Lo tengo contemplado dentro de mi matriz. Tengo contemplado todos los temores que tenemos nosotros ahorita y que tienen los trabajadores que me pueden aumentar mi riesgo psicosocial. Todo el temor, la angustia, muchos nos quejamos que no podemos dormir en la noche, todo eso me aumenta mi riesgo psicosocial, la ansiedad, el estrés, los que no manejan las herramientas tecnológicas, si se le cae la conexión, se estresa, si el jefe lo llama y no alcanzó a contestar, se estresa, si no pudo entrar a la conferencia, se estresa. Todo eso lo tengo contemplado yo dentro de mi matriz. Ese es un tema que se nos va a disparar y se nos está disparando todo el tema psicosocial y tenemos que buscar las formas de empezar a mitigarlo o a prevenir para que los trabajadores no se me empiecen a enfermar entonces por temas relacionados al estrés y a la ansiedad. Y bueno, volviendo a nuestro plan de emergencia, pues volvemos a que tengo que evaluar esas condiciones de los trabajadores en sus puntos, en sus centros, en sus nuevos centros de trabajo y los que trabajan por turnos y pues todos los protocolos de seguridad.
tengo que, si no es que ya los tengo listos, empezar a diseñar mis protocolos de trabajo seguro. No sabemos qué vaya a pasar una vez se termine este nuevo periodo de aislamiento preventivo, pero seguramente muchos vamos a tener que empezar a volver paulatinamente a nuestras oficinas y a nuestras plantas de producción. De pronto no todos. Lo que se escucha en el medio es que los que tienen los que pueden hacer teletrabajo, la idea es que sigan haciendo teletrabajo, pero muchos vamos a tener que volver a las oficinas y tengo que tener una serie de protocolos de trabajo seguro para garantizar que estos trabajadores no se me vayan a enfermar, ¿cierto? Y que la pandemia se siga expandiendo y que en vez de ser un aislamiento inteligente, se nos vuelva a subir el pico de la enfermedad. ¿Sí? Entonces debo hacer esos protocolos desde el punto de vista del teletrabajo, los que se van a quedar en casa, y desde el punto de vista de los que regresan. Algunas cosas que nosotros hemos evaluado está pues el tema de la adecuación de los puestos de trabajo, que ya deberíamos estar trabajando porque ya venimos más de 15 días en teletrabajo, ¿cierto? El seguimiento remoto, lo que yo les decía, no es que váyase para su casa y respóndame, no, yo tengo que estar pendiente de mi trabajador, pero no solamente para verificar que cumple con sus funciones y responsabilidades, sino de cómo está, de darle ánimo, de mirar qué necesita, cómo puedo ayudarle, de todo ese tipo de actividades. Los hábitos de higiene que deben tener los trabajadores en sus casas, alrededor, eso parte también de nosotros porque es que a mí me interesa garantizar que él no se me enferme, así esté en la casa, yo lo necesito bien, quiero que esté bien, ¿cierto? Entonces, pues debo también hacer campañas y socialización de esos hábitos de higiene que debe tener él, su familia y su grupo que lo rodea para pues reducir en lo que más pueda el riesgo de que se me vaya a infectar. El tema del reporte de incidentes y accidentes de trabajo, que yo les decía anteriormente, debo verificar y debo hacer consciente al trabajador de qué es un accidente y un incidente de trabajo y qué no lo es. Que el hecho de que él esté de 8 a 5 en su casa trabajando para mí no quiere decir que todo lo que le ocurra en su casa va a ser un accidente de trabajo de ahora en adelante. No, debo establecerle claramente qué es y qué no es un accidente. Y para eso debo conocer las condiciones del lugar de trabajo donde él está. Tener una comunicación constante, el reconocimiento del entorno, la actualización del MEDEVAT y la trazabilidad de contagio. Venga, debo hacer una encuesta. ¿Hay contagiados en su casa, en su familia, en su conjunto, en su barrio? ¿Usted cómo sabe que está la situación en su barrio? Alrededor de donde usted se desplaza, de donde se desplaza su grupo familiar. Puede que yo esté en teletrabajo, pero tengo a mi esposo que sí tiene que ir a la oficina. Él está en un riesgo latente. Eso lo sé yo como empleador. Todas esas cosas son las que yo tengo que empezar a verificar para poder establecer esos protocolos de trabajo seguro. Para los que regresamos, todo el programa de inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección. Mis inspecciones ya no van a ser trimestrales, mis inspecciones casi que tienen que ser semanales, sino diarias, dependiendo de la actividad que yo realice. Verificar la limpieza, la desinfección. Una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué voy a utilizar para esa limpieza, esa desinfección? Y todo el riesgo químico que eso me genera. ¿Cómo voy a manipular todos esos elementos químicos? ¿Listo? La señalización y delimitación de áreas. ¿Qué áreas son más tendientes a que la persona se pueda infectar y qué áreas no? Puede que yo trabaje en una oficina por allá en contabilidad sola, como tengo la recepcionista que me recibe a todos los visitantes, a todos los que recogen pedidos, a todos los que requieren información, son áreas diferentes. En una bodega, el área de despacho claramente es de más alto riesgo al área de producción, ¿sí? Todo eso tengo que empezarlo yo a señalizar, a delimitar y a establecer en cada una de ellos unos protocolos de limpieza y desinfección. ¿Cómo voy a manejar el programa de manejo de residuos peligrosos? ¿Dónde voy a poner los guantes? ¿Qué me quito? ¿Dónde voy a poner el tapabocas? ¿Lo puedo utilizar? ¿No lo puedo reutilizar? ¿Dónde lo boto? ¿Con toda la basura? ¿En el área del papel? ¿O voy a establecer puntos con canecas para esos residuos peligrosos?
todo lo que es esos elementos de protección personal y el trapito y todo lo que yo utilizo para el tema de limpieza, desinfección y EPPs, eso es un residuo peligroso, porque yo no sé si está contaminado. Ok, y lo dejo en una caneca y luego yo como empresa, ¿qué hago con esos productos? Hay que definir. El acceso a visitantes. Hay que definir si hay acceso, si no hay acceso, quiénes entran y cómo entran. ¿Cuáles son sus protocolos de seguridad? Porque yo no sé el de afuera cómo viene, ¿cierto? La adecuación de puestos de trabajo que cumplan con, si yo tenía en una oficina 4 personas y la oficina es pequeña, pues ya no voy a poner a tener las 4, solo voy a poner tener una o 2, ¿cierto? Ya mi sala de reuniones no va, recuerden que las reuniones hasta 20 personas van a quedar prohibidas, ¿cierto? Entonces, mi sala de reuniones seguramente la voy a tener que adaptar para oficinas. ¿Cómo voy a hacer esa adecuación de esos puestos de trabajo? Voy a poner turnos, o sea, que no todo el mundo llegue a las 8, sino de pronto unos lleguen a las 10 y salgan más tarde, por el tema del tráfico, o por el tema de la movilidad, ¿cierto? Los hábitos de higiene, la gestión en las zonas comunes. Si manejo cafetería, ¿cómo va a ser ese acceso a la cafetería? ¿Todos vamos a bajar a almorzar al mismo tiempo y hay hacinamiento? ¿O me va a tocar empezar a poner turnos para que bajen a almorzar y que no todos tomen las 11 al mismo tiempo? Y la limpieza y desinfección de esas áreas comunes, ¿cierto? La entrega de elementos de protección personal. ¿Recuerdan lo que vimos atrás? La entrega de elementos de protección personal es responsabilidad del empleador. Así yo sea administrativo, a mí el empleador me va a tener que dar el guante, el tapaboca y el kit de limpieza para mi puesto de trabajo. Ya contemplamos todo eso. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a desechar? ¿A quienes les doy un tipo de tapaboca? ¿A quienes les doy otro? ¿A quienes le tengo que dar careta? ¿A quienes no? Y finalmente el desplazamiento, el uso del transporte público y particular. Yo me imagino, pensamos que el gobierno nacional irá a dar algunas directrices, ¿cierto? Pero a raíz de esas directrices también yo tengo que empezarlo a contemplar, manejo rutas, y esas rutas qué tan llenas vienen. ¿Será que ya no voy a tener que hacer un viaje, sino 2 o 3 viajes? Si pongo turnos, ese desplazamiento, los protocolos de limpieza y seguridad de esa ruta, voy a procurar que el personal se venga en carro particular y no use transporte público, que es mejor que se vaya en bicicleta o que se vaya en bus. Todo eso tengo que empezarlo a contemplar dentro de esos de protocolos de trabajo seguro. A raíz de todos esos cambios, claramente nuestro plan anual de trabajo y presupuesto que debimos tener listo en enero cambió al 100%. Ya voy a tener que contemplar otras actividades, otros costos, nada más en elementos de protección personal, guantes, cofias, los que vayan a tener que usar zapatones, los tapabocas, en los elementos para la limpieza y desinfección. Ahí ya me cambio el presupuesto, ¿cierto? Ya todas las capacitaciones que yo tenía programadas, voy a tener que revisar si las puedo hacer o no las puedo hacer o cómo las hago, ¿cierto? Claramente ya no voy a poder hacer una jornada de reinducción a toda la empresa porque no los puedo reunir a todos porque los estoy exponiendo. Entonces, esas actividades, ¿cómo las voy a reprogramar? Yo no tenía programado hacer una campaña de prevención contra el COVID, y voy a tener que ahorita trabajar fuertemente en sensibilizar a la gente sobre todos los protocolos de seguridad, y eso yo no lo tenía contemplado. Entonces, todo mi plan anual y obviamente el presupuesto va a cambiar. Pero para determinar esto, pues tengo que determinar todas las actividades anteriores para yo poderme sentar con mi gerente y decirle, mire, ¿sabe qué? Esto cambió y ahora necesito hacer esto y vale esto. ¿Por qué? Pues porque si no se me van a enfermar y eso me vale esto, ¿cierto? Las campañas de prevención de salud, lo que les decía, revisar los capacitación, los procesos de inducción, de formación. Si yo tenía programado una capacitación, seguramente esa capacitación ahora la van a hacer virtual o mirar otros medios o la van a suspender. Los programas de vigilancia epidemiológica, claro que me van a cambiar, porque nada más con el tema de teletrabajo,
mi programa de vigilancia, por ejemplo, de riesgo biomecánico, va a cambiar. Yo en la empresa había cambiado todas las sillas y resulta que ahora a la persona le toca trabajar en el comedor. No quiere decir que yo le tenga que mandar una silla, pero sí tengo que empezar a hacer con él campañas de prevención, ¿cierto? Tengo que revisar y hacerle un mayor seguimiento a cómo se está sintiendo. Lo que les decía del tema psicosocial. Muchos se saltaban el tema de la evaluación de riesgo psicosocial. Y seguramente ahorita tampoco la van a poder hacer porque tampoco los pueden reunir. Pero tengo que empezar a mirar qué estrategias implemento para evaluar cómo está ese riesgo y mirar qué medidas establezco. Porque si no, mi tema de ausentismo se va a aumentar significativamente o se van a bajar los niveles de productividad. El tema de riesgo químico también, con todos los productos químicos que voy a empezar a manejar, también tengo que contemplarlo. Y así, de acuerdo a todo lo que se me modifique en mi matriz, se va a ver acá reflejado. Recuerde que el plan de trabajo se alimenta de la matriz de los controles de la matriz de identificación de peligros. Y lo mismo los programas de vigilancia epidemiológica. Los programas de medicina preventiva. Hablábamos del tema anteriormente de cómo vamos a manejar los exámenes médicos. Tengo que empezar a evaluar si realmente, si voy a empezar a enviar a la gente que se le venzan los exámenes médicos o espero. ¿Qué es más riesgoso para mí? Ya la norma me está cubriendo y me está diciendo, evalúelo y determine si realmente sí es necesario. Y adicionalmente, habrá cargos a los que yo tengo que hacerles exámenes adicionales para saber si están contagiados o no. ¿Cómo sé yo que voy a contratar a una persona y cómo sé si esa persona viene contagiada o no? Y no la puedo discriminar, pero sí tengo que determinar qué plan de trabajo puedo tomar con ella. Y eso es parte del programa de medicina preventiva. Digamos que esos son como los cambios a grosso modo que nosotros hemos identificado que tenemos que empezar a trabajar dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo, des en cuenta que depende de esa identificación de los cambios, de todo lo que salga ahorita a nivel normativo. Tenemos que estar súper empapados del tema normativo porque cada día salen más y más cosas nuevas y ahorita van a salir muchos más porque van a salir todas esas medidas de seguridad para evitar que cuando salgamos del aislamiento preventivo y empezamos a salir paulatinamente, ya no, pues tengamos todas las medidas de seguridad y no se nos vuelva a subir como el pico del virus, ¿cierto? Entonces, lo que quisimos hacer fue como una lista de chequeo para que ustedes fueran analizando todos esos cambios que tenemos que empezar a implementar. El hecho de que yo me haya ido para mi casa no quiere decir que mi labor como prevencionista en seguridad y salud en el trabajo se haya quedado quieta. Miren todo lo que nos toca hacer, todo lo que hemos tenido que hacer. Yo creo que ahorita los prevencionistas tenemos mucho más trabajo del que teníamos en la planta y además estamos trabajando a ciegas, porque muchos no sabemos las condiciones en las que están los trabajadores en sus casas, ni psicológicas ni físicas. Entonces estamos como ahí a tientas. Pero pues la idea sí es empezar como a hacer esa lista de chequeo nosotros también y empezar a evaluar qué cambios o cómo empezamos a plantearle también a nuestros gerentes que no es que ahorita diga volvemos y todos volvemos como si nada. Hay que establecer esos protocolos y hay que tener claro con ellos del cuánto tienen que invertir y cuáles son los cambios que deben empezar a implementar y a evaluar desde ya para que cuando los trabajadores vuelvan no se me vayan a empezar a enfermar. Digamos que los temas hasta ahí a grosso modo los tenemos. Vamos a revisar si tenemos preguntas o inquietudes. La presentación está siendo grabada, la vamos a publicar en nuestra página para que ustedes puedan acceder a la página, se suscriben y pueden acceder a la presentación. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a dar un ratico de preguntas, de pronto las que no alcancemos a contestar, las recolectamos y o si de pronto
yo no me sé todos los temas, los consultamos con nuestros expertos y les damos respuestas a través de los correos. A ver si hay preguntas. Angie Sánchez nos dice que si en todas las IPS están prohibidas las espirometrías, pues el decreto está establecido. O sea, la norma ya me estableció que todo, o sea, no hay una norma, hay una guía. Es una guía y en la guía está establecido por el Ministerio de Salud que por el momento las espirometrías están prohibidas. No sale como norma, ni como, o sea, ni como ley, ni como decreto, es una guía. Tocaría validarlo con las IPS, pero pues la guía sí es clara en que pues se sugiere que no se realice. Buenas tardes, las espirometrías ya. Ok, gracias a Pineda. No sé si alguien tenga preguntas, inquietudes. Con la reinversión que hacen las ARLs, Alexandra, ¿qué me dice el decreto 530? El decreto, eso está establecido, espérame, ya te digo. En el decreto 488 del 2020 está establecido como el uso de los recursos de las ARLs. Básicamente, los que ellos me piden es, lo que ellos nos dicen es que hay un porcentaje que se va a utilizar en todo el tema de prevención para el COVID. Yo me imagino que es acompañamiento en este tipo, en todos estos cambios que se deben realizar y puntualmente dirigidos al COVID. Y dice que el porcentaje que deben entregarle a las empresas que tienen trabajadores directos, expuestos directos, en cuanto a elementos de protección personal. No tengo acá los porcentajes, pero como te digo, lo podemos revisar en el decreto 488. Ahí establece los porcentajes para reinversión frente a la epidemia. Silvia, en el MEDEVAT debemos incluir los números de la Secretaría de Salud o de todas las EPS que nos recomiendan, pues, por la modalidad de trabajo con todo esto del COVID. Yo recomendaría las dos, tanto, porque es que no se me pueden, o sea, yo puedo reportar a la Secretaría de Salud el tema del COVID, ¿cierto? Pero recuerden que tenemos muchas quejas de la Secretaría de Salud que no contestan, no dan abasto para contestar, entonces el siguiente es la EPS. Además, no solamente debo pensar en que se me enfermen por COVID, sino que se enfermen de otra cosa o se me accidente, ¿cierto? Entonces, tiene que estar la LL, tiene que estar, si tengo cubrimiento, o sea, lo otro, si tengo cubrimiento, por ejemplo, de ambulancia o de medicina prepagada por parte de la empresa o de estos servicios a casa, ¿cierto? Debo incluirlos ahí. Digamos que todo lo que yo tengo establecido para mi empresa, debo llevarlo a la casa. Yo sugeriría que colocáramos todos, ¿sí? Porque lo que te digo, no solamente se van a enfermar de COVID, sino se pueden enfermar de otra cosa. Y pues es importante que ellos tengan claro a dónde se pueden dirigir. Si tengo manipuladores de alimentos, también puedo esperar a que se normalice todo para enviarlo a exámenes. Yo creo que el manejo, Fernanda, con el manipuladores de alimentos es diferente porque ya tienen ¿qué? Un riesgo alto no solamente para ellos, sino para la comunidad. Entonces, yo pienso que en este caso sí es importante que esos exámenes de manipulación de alimentos sí los mantengamos al día, porque es un tema también de salud pública, pero pues tendríamos que consultar.
Jorge, sobre la separación de los puestos, dentro de los protocolos que hemos revisado, sugieren 2 metros entre puesto y puesto de distancia. Entonces, es empezar a revisar los protocolos. Digamos que nosotros hay una norma, una guía de la OSHA que ya empezó a salir a nivel internacional y estamos mirando los protocolos que está emitiendo el Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud ya encontramos varios protocolos que nos pueden ir ayudando a hacer esos protocolos de seguridad que nosotros tenemos. Mary, actualizas la que está en enero. O sea, a esa matriz que tú actualizaste en enero de identificación de peligros o de requisitos legales, lo que haces es actualizarla. Recuerda que la norma dice que mínimo una vez al año o si se presenta un evento que amerite la actualización, un accidente de trabajo, una contingencia como esta, claramente amerita la actualización de nuestras matrices. Entonces, la haces sobre la que manejaste en enero. La sacas con una versión nueva. Elizabeth, pacientes con discapacidad auditiva, el protocolo para la atención sería el mismo que se maneja en las clínicas. Elizabeth, ahí sí me corchas, yo dejo esa pregunta para revisarla con uno de los expertos y te contesto porque no tengo claro honestamente cómo podría ser el manejo con ellos. ¿Listo? Bueno, creo que no hay más preguntas. A todos muchísimas gracias por su participación. Los invitamos entonces a suscribirse en nuestra página web www.conexit.com y allí podrán encontrar la grabación de esta videoconferencia. Mil gracias a todos. También por ese medio nos pueden enviar las preguntas o inquietudes que tengan respecto a los temas vistos. La idea es que estamos revisando si realizamos próximamente una nueva capacitación en temas de los protocolos de seguridad, pero pues ya les estaremos contando a través de nuestros medios y de nuestras redes. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.